El día de hoy estamos con Roberto Sánchez Santillán. Él es licenciado en Filosofía y maestro en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Ha sido docente en bachillerato y licenciatura y actualmente cursa el doctorado en Humanidades en el posgrado de doble titulación entre la UAM y una universidad en Alemania que no tengo idea de cómo se pronuncia. Con investigación sobre Hegel y el problema de la secularización. Sus líneas de investigación son la filosofía clásica alemana de Kant a Hegel, historia conceptual, secularización, tiempo y lenguaje. Claro. Bueno, pues primero que nada muchísimas gracias. Quiero agradecer mucho a Valeria y a todo el comité. Menciono solo a Valeria porque es a la que conozco de más cerca, pero realmente valoro mucho el trabajo que ha hecho todo el comité en organizar este ciclo. Creo que realmente es importante, y justamente era algo también que quería compartir con el profesor Omar, que en una universidad que tiene tanta historia, que tuvo tantos profesores de alto perfil, ¿no? Enrique Dussel, Francisco Piñón, Carmen Trueba, etcétera, etcétera, pues se vayan renovando las temáticas. Y justamente el tema de la filosofía y la salud emocional es un tema que creo que da para muchas perspectivas. Aquí yo he podido escuchar algunas de las posturas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de escuchar un poco lo que comentaba Armando, lo que comentaba Efraín, pude escuchar un poquito también de Valeria, y la verdad pues también tengo el gusto, ¿no?, de ser la persona que cierre este ciclo de conferencias, esta parte del seminario. Y justamente para cerrar esto es que he propuesto este tema. Un título que, debo reconocer, me llevó algo de tiempo madurar, justamente. Valeria no me dejará mentir, me tuvieron mucha paciencia, entonces yo se los agradezco. Y eso le da de alguna manera continuidad a otro evento en el que estábamos, el homenaje al doctor Francisco Piñón, justamente porque parte de su labor era estar dentro de las presentaciones de libros, conferencias, de ver realmente, pero la parte más significativa de su labor quizás era con los estudiantes, justamente. Darle tiempo a los estudiantes, creer en ellos, apoyarles en sus iniciativas. Esas fueron cosas o herencias que se quedaron del profesor aquí. Y en la medida de mis posibilidades quiero que sepan que cuentan conmigo para lo que venga. Esta vez prometo no tardarme tanto, realmente, se lo prometo. Pero bueno, y justamente quiero traer a cuento un tema que me ha estado intrigando recientemente, que es justamente el tema del arte y cómo es que el arte puede ser un espacio, puede constituir un espacio no solamente para la sanación, no solamente para sanar a nivel individual y o subjetivo, sino también un espacio de sanación social. Pero bueno, desde luego, si nosotros hablamos de sanar algo, significa que hay algo detrás, algo que se ha roto, algo que se ha desgarrado, que se ha fragmentado, precisamente. Y de ahí el título de la ponencia, Una época herida, reflexiones sobre estética y el corazón de la modernidad. Y ahora bien, nos preguntaremos inmediatamente ¿por qué? ¿Por qué hablar de estética en el contexto de un seminario sobre salud emocional y filosofía? ¿Por qué darle este viraje? Y particularmente, ¿por qué hablar de la propuesta filosófica estética de Friedrich Schiller? La siguiente, por favor. Bueno, para dar un poco de claridad al respecto, he dividido mi presentación en 4 puntos. Voy a tratar de ser breve, porque me gustaría precisamente que pudiéramos dialogar justamente. Los puntos que voy a presentar aquí me gustaría que los dialogáramos precisamente. Particularmente me interesa dialogar algo que no pude desarrollar tanto al final del texto, que es cómo se ve reflejado todo esto en el contexto contemporáneo. Bien, el contenido de esta exposición viene de esta manera organizado. Primero, vamos a hablar brevemente sobre la semántica del concepto. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el diagnóstico que ofrece Friedrich Schiller sobre la época moderna. En tercer lugar, vamos a hablar de la experiencia estética como un acto lúdico, que es el corazón mismo de la propuesta schilleriana. Y para cerrar, vamos a hablar sobre el diagnóstico del presente, un presente dividido. Entonces, es más o menos la estructura que voy a seguir, y si en algún momento hay algún aspecto que no quede claro, alguna cosa que les inquiete, alguna pregunta que surja, siéntanse libres de interrumpir justamente. Creo que eso lo enriquece también. Así que bueno, vamos con lo siguiente. Bien, ¿qué significa modernidad? Probablemente esta pregunta pueda resultar un tanto complicada, o no complicada, más bien extraña a primera vista. En buena medida porque ya sea que se le critique o se le defienda,
El concepto de modernidad parece haberse consagrado dentro de una constelación de conceptos que hasta el día de hoy consideramos como fundamentales dentro del léxico social y político, precisamente. En ese sentido, parecería que la modernidad ya es algo dado, ya es algo que está ahí. Es un periodo entre la Edad Media y nuestro presente, ya sea que nuestro presente sea moderno o no lo sea. Pero ¿por qué preguntarnos sobre la modernidad? La siguiente. Bueno, justamente el problema, el concepto de modernidad presupone un problema desde el punto de vista semántico. Y es que el concepto de modernidad, así como los conceptos de progreso, decadencia, evolución, etcétera, etcétera, son conceptos que pueden referirse al tiempo. El gran problema, como lo advierte aquí Coselec, es justamente que los conceptos que se refieren al tiempo no son claros inmediatamente. Nos dice Coselec, toda paráfrasis del tiempo en sí mismo siempre implica lingüísticamente un ejercicio de abstracción enorme, debido a que el tiempo escapa a la observación. Es cierto que el pasado puede observarse. Las arrugas en la cara hacen referencia a la edad y a la intensidad de su desarrollo. Sin embargo, el entrelazamiento entre futuro, pasado y presente que se da en los seres humanos ya no puede observarse, por no hablar del futuro considerado en sí mismo. La siguiente, por favor, y un pequeño clic más. Justamente, aquí tenemos para ilustrar esto los autorretratos de Rembrandt, correspondientes a 1632, 1644, 1640 y 1669. La tesis de Coselec es bastante llamativa y significativa, porque lo que Coselec ve es que el tiempo, y esto es algo que Kant ya había adelantado en la crítica de la razón pura, el tiempo como objeto es inintuible. No hay un objeto que nosotros podamos señalar en la experiencia y decir, ahí está el tiempo. Nosotros vemos sucesiones de eventos que siguen una línea causal en el espacio, pero el tiempo per se no puede intuirse. Entonces, esto implica un doble desafío. Por un lado, para poder hablar del tiempo, como señala Coselec, tenemos que hacer un grado de abstracción enorme que en las ciencias físicas, en las ciencias matemáticas, estos son expertas. Pero por el otro lado, si nosotros queremos hablar del tiempo en un sentido social, en un sentido político, en un sentido estético o económico, tenemos que recurrir a algo que el concepto de tiempo en sí mismo no nos ofrece, que es justamente una representación espacial. Ninguna representación del tiempo es en sí misma pura. Todas las representaciones que podemos hacer desde el arte, desde la sociedad, etcétera, etcétera, tienen un trasfondo espacial o tienen un trasfondo pictórico. La siguiente. Por ejemplo, justamente, tenemos aquí justamente dos posibilidades, ¿no? Por un lado, Saturno devorando a su hijo de las pinturas negras de Francisco de Goya, y por otro lado, la persistencia de la memoria de Salvador Dalí. ¿Qué es lo que yo quiero ilustrar con estos dos ejemplos? Que justamente el tiempo necesita forzosamente de una expresión simbólica, ya sea una expresión matemática o una expresión física, o en este caso, una expresión a través del arte. Y hay algo muy llamativo, y es que ambas expresiones del arte implican el sentido de cambio. En el primer caso, nosotros estamos viendo justamente cómo se está devorando, cómo Saturno está devorando a uno de sus hijos. Da la impresión justamente metafórica del tiempo que avanza hacia adelante de manera irremediable y que nos va devorando, ¿no? Es decir, esa primera representación del tiempo presupone el cambio, presupone una transformación. Y del otro lado, en este detalle de Dalí, podemos ver justamente cómo es que el tiempo se nos escurre de las manos, ¿no? Parafraseando un poco esta idea de San Agustín. Yo el tiempo lo quiero tomar, lo quiero recoger entre mis manos, pero se me escapa como el agua entre las manos. Entonces, las representaciones del tiempo constantemente, ya sean artísticas, ya sean matemáticas, ya sean científicas, ya sean literarias, requieren de un ejercicio muy poderoso, que es tratar de capturar el movimiento. Pensemos un poco, por ejemplo, en los paneles de un cómic o de una novela gráfica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Watchmen, ¿no? Cómo es que Alan Moore, a través de los paneles, va capturando ese sentido de tiempo, ¿no? Ese sentido de countdown, donde el tiempo parece que se va cerrando, se va aproximando hacia su fin último, justamente, ¿no? Jugando un poco con esta idea ¿cómo se llamaba? Del Doomsday Clock, justamente, ¿no?
Entonces, si tenemos nosotros este problema, ¿qué ocurre con el concepto de modernidad? La siguiente, por favor. Siendo justamente un concepto de carácter temporal, la modernidad, el concepto de modernidad lo primero que trata de hacer es cualificar una sección del tiempo. Pero, al tratar de cualificar una sección del tiempo, el concepto por sí mismo no puede darnos información de qué es lo que distingue al tiempo exclusivamente moderno del tiempo pasado o de cualquier tiempo posterior. Para que el concepto de modernidad sea inteligible, tenemos que introducir una relación con otros conceptos de carácter más delimitado o determinado. De ahí precisamente que de modernidad se puede hablar en distintos sentidos, ¿no? Por ejemplo, se puede hablar de la modernidad como la época que descubre la subjetividad, ¿no? Descartes, hasta Rousseau, justamente el romanticismo. Podemos hablar justamente de la modernidad como la era de la secularización de la conciencia, ¿no? Iconoclasia en una iglesia de Dick Van Deventer. ¿Perdón? No, perdón. Ya escucho voces. En fin. O también podemos hablar de la modernidad como una época en la que se da el tránsito desde una visión del conocimiento puramente contemplativa a una puramente activa. Entonces, de modernidad podemos hablar en muchos sentidos y de múltiples maneras, justamente. La siguiente, por favor. De modernidad podemos hablar de múltiples formas. Y justamente quiero que hablemos en este contexto de una manera, de una forma de comprender la modernidad, que es justamente la que nos ofrece Friedrich Schiller en un diagnóstico muy interesante de la época moderna. Me permito citar brevemente la carta número 2 en el parágrafo 4 de Schiller. Dice Schiller, hablando del presente que toca de vivir, una cuestión que hasta ahora solo había dilucidado la ciega ley de la fuerza, se ha llevado, según parece, ante los tribunales de la razón pura. Y aquel que sea capaz de llegar al punto central de la cuestión y elevarse desde su individualidad a la universalidad de la especie, puede considerarse miembro de este tribunal de la razón. Del mismo modo que, en cuanto hombre y ciudadano universal, es parte interesada en el asunto y se ve envuelto de una u otra manera en su solución. Hasta ahí Schiller. Como se puede notar aquí, Schiller está hablando de dos acontecimientos puntuales, pero que cobran un gran significado en la época moderna. Por un lado, la filosofía kantiana, como lo deja traslucido, como deja ver justamente el lenguaje kantiano, y por otra parte, la Revolución Francesa. Pero ¿por qué estos acontecimientos representan un hito, representan un momento de transformación radical que permite caracterizar a la época moderna como la época de la razón y de la revolución? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que la Revolución Francesa es recibida en el entorno alemán a partir de una expectativa muy alta que los intelectuales alemanes tenían de cómo la revolución podía o prometía una especie de transformación social. Una expectativa que en principio no era realmente gratuita, sino que se debía a los edictos y a la forma en que la revolución se abría, ni más ni menos, la revolución se abría a un proceso de transformación de las instituciones y una nueva comprensión de la política y de la historia. La historia ya no era solamente protagonizada por los grandes estados, sino que se abría gradualmente a nuevos protagonistas, que eran justamente la clase media burguesa y las clases sociales bajas. Y por otro lado, parece ser que permitía una comprensión distinta de la política, en la medida en que la política ya no era, nos dice aquí justamente Schiller, ¿no? Desde esa perspectiva, es algo que involucra a todo el pueblo, es algo que involucra a toda la gente. Entonces, la Revolución Francesa parecía cambiar el panorama histórico y político de la época de una manera explosiva. Pero antes de esto, Kant, en sus obras filosóficas, particularmente en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, había planteado algo muy interesante. Y es que el ser humano es algo más que un simple fenómeno. El ser humano no es un simple fenómeno de la naturaleza, es algo más. Tiene el potencial de actuar según una ley moral que se encuentra sustentada en su libertad. En ese sentido, precisamente para Schiller, primero podríamos definir a la época moderna como la época de la razón y de la revolución. Y a primera vista este diagnóstico podría parecer bastante ingenuo. Uno podría decir, ¿realmente en qué está pensando este hombre? ¿En qué está pensando esta persona al decirnos que la revolución es el quiebre del orden medieval anterior, ¿no? Parece que Schiller está tratando de ensalzar a la revolución valiéndose del léxico kantiano. Pero aquí es donde viene la contraparte. La siguiente, por favor. La herida en la modernidad. Para Schiller,
La época moderna, tal como se está viviendo en ese momento, revolución kantiana, revolución francesa, etcétera, etcétera, no eran simplemente acontecimientos que surgen de la nada, que se improvisaron de la noche a la mañana, sino que la modernidad en su estado presente, revolución kantiana, revolución moral por un lado y revolución francesa, revolución política por el otro, son productos históricos y se deben a un proceso muchísimo más complejo del cual trata de dar cuenta en este fragmento que yo he titulado La herida. Justamente dice Schiller, lo cito brevemente: fue la propia cultura la que infligió esta herida a la humanidad moderna, al tiempo que, por una parte, la experiencia cada vez más amplia y el pensamiento cada vez más determinado hacían necesaria una división más estricta de las ciencias y, por otra, el mecanismo cada vez más complejo de los estados obligaba a una separación más rigurosa de los estamentos sociales y de los oficios. También se fue desgarrando la unidad interna de la naturaleza humana y una pugna fatal dividió sus armoniosas fuerzas. Hasta ahí Schiller, justamente. La siguiente, por favor. Bien, si nosotros tomamos desde un punto de vista analítico ese fragmento, podemos notar que hay dos aspectos significativos dentro de él. Por un lado, si tomamos en cuenta las premisas 1 y 4, podemos darnos cuenta de que Schiller está anunciando que el presente moderno vive una fractura. El presente moderno está fracturado. Y esto se puede constatar en dos niveles. Subjetivo: hay una fractura entre razón y sensibilidad. Y objetivo: hay una fractura entre el individuo y el Estado, o entre el individuo y las instituciones. Después, si nosotros vamos a 2 y 3, las causas de esta fractura son justamente de naturaleza sociohistórica y se pueden hallar en dos fenómenos bastante significativos. Por un lado, la ampliación del espacio de experiencias posibles que se da a partir del siglo XVI en la época moderna, y por otro lado, la especialización del conocimiento que esto requiere. La siguiente, por favor. Bien, ¿a qué nos referimos con estos dos puntos? Vamos a empezar por 2 y 3, justamente. Cuando hablamos de espacio de experiencia, estamos hablando de un concepto que viene de la historia conceptual de Husserl. Y lo retomo justamente porque me parece que revela muy bien, o refleja muy bien, el proceso que ocurre en la época moderna. La época moderna fue una época que nace en el momento en el que una serie de procesos trastocan la manera en que experimenta el mundo, la manera en que experimenta sus relaciones sociales y la manera en que trastoca sus relaciones con la naturaleza y con Dios. Pero esto solo fue posible a partir de dos procesos. Por un lado, a partir del proceso de expansión de las posibilidades, de las experiencias posibles a las que podía acceder el ser humano. Por un lado, el inicio de la empresa colonial en 1492 marca un punto de ruptura con todo lo que era el conocimiento geográfico anterior, justamente. Se daban cuenta de que el espacio al cual estaban restringidas originalmente las embarcaciones, todo lo que era el espacio europeo, estaba muy restringido en comparación con la empresa de ultramar, ¿no? Con la empresa colonizadora. Encontraron más bien nuevos continentes que le daban a la época el sentimiento de lo nuevo, de que todavía la verdad no había sido descubierta, de que la verdad apenas comenzaba a asomarse detrás del horizonte. Y por otro lado, el encuentro con nuevas experiencias del cosmos, nuevas experiencias del cielo, nuevas experiencias de los astros, etcétera, etcétera, que parecían contradecían directamente la teoría física de Aristóteles. Todas esas experiencias amplían la posibilidad de conocimiento, la posibilidad de las experiencias del mundo, de los astros, del cielo. Pero al mismo tiempo, esta ampliación en el horizonte de experiencia no hubiera sido posible sin el desarrollo de instrumentos técnicos que permitían acceder a esas experiencias. ¿No? Esto lo narra de una manera preciosa Alexandre Coelho, cuando habla de Galileo, cuando dice montañas en la luna, nuevas estrellas en el firmamento, experiencias que antes no habían sido siquiera concebibles o que no eran posibles de observar, ¿no? Que ahora figuraban dentro del panorama. Y todo esto cambia radicalmente la manera en la que nosotros experimentamos el mundo, la manera en la que nosotros nos experimentamos a nosotros mismos y nuestras relaciones. La siguiente, por favor. Y justamente aquí es donde Schiller dice, esta época, la época moderna, ha sufrido este proceso de trastocamiento, pero lejos de traer resultados puramente positivos, Schiller nunca niega
justamente que los avances técnicos y científicos impidan el acceso a cierto tipo de conocimientos, también trajo una fractura interna. ¿Por qué? Porque el ser humano ya no experimenta, o ya no lo hace como lo hubiese hecho en la antigüedad la naturaleza, ¿no? Permítanme citar justamente un poema de Schiller, ¿no? Que es de los dioses de Grecia, ¿no? Dice Schiller: cuando el velo encantado de la poesía aún envolvía graciosamente a la verdad, por medio de la creación se desbordaba la plenitud de la vida y sentía lo que nunca había sentido. Se concedió a la naturaleza una nobleza sublime para estrechar en el corazón del amor. Todo ofrecía a la mirada iniciada, todo, la huella de mi Dios, donde ahora, como dicen nuestros sabios, solo gira una bola de fuego inanimada. Conducía entonces su carruaje dorado, ellos con serena majestad. A primera vista podría parecer esto. Aquí podría parecer que Schiller nos está hablando de la función que cumple el lenguaje poético, pero en realidad nos está hablando de algo muchísimo más profundo. Lo que Schiller trata de plantear aquí, justamente al establecer el contraste entre ellos y la bola de fuego inanimada que los modernos contemplan en el cielo, es que la distancia que media entre el mundo antiguo y el mundo moderno no es una distancia puramente cronológica, es una distancia de experiencias. En este sentido, Schiller acude a los dioses griegos, Schiller acude al paradigma de una Grecia ciertamente idealizada, para contrastar en lo que se ha convertido el ser humano moderno. Dice, los griegos, y esto sería interesante abordarlo desde una perspectiva epistemológica, dice, los griegos no concebían a la naturaleza como algo que estaba dado en el mundo simplemente, no era simplemente una colección de objetos de los cuales uno podía apropiarse y utilizar, y de los cuales pudiera uno poetizar casualmente. Los griegos tenían una relación fundamentalmente estética y poética con el mundo y con los demás, precisamente. Y al decir poética, no nos referimos únicamente al hecho de que ellos entendieran o hicieran poesía como nosotros la entendemos, sino que ellos, a través de la poesía, a través del arte, creaban mundo, creaban relaciones sociales, creaban una relación con la naturaleza. Y la poesía, en ese sentido, era algo más que un juego de lenguaje, ¿no? Simplificando un poco la cuestión de los juegos de lenguaje, que es más compleja. Pero, digamos, la poesía era algo más que un juego de lenguaje que aplicaba en ciertas regiones de la experiencia. El lenguaje poético era el lenguaje creativo por excelencia, de la poiesis, de la creación interna de experiencias. Por eso para ellos los dioses, para Schiller, los dioses eran el epítome de esta especie de lenguaje creador. Porque dice Schiller, en los griegos ocurre algo que entre los seres humanos no ocurre. Mientras Kant está pensando al ser humano como un ser en el que colisionan dos naturalezas, la naturaleza racional y el ser humano como inteligencia, y por otro lado la naturaleza empírica del ser humano y su tendencia a actuar por inclinación, los griegos reunían razón y sensibilidad en el arte, justamente, en la poesía, en las imágenes de los dioses griegos. Los dioses griegos para Schiller eran el espejo de una humanidad que no se había fracturado y de una época que se guiaba por el eje de la armonía. La siguiente, por favor. Y aquí es justamente donde viene el contraste con el presente y la cuestión de la experiencia estética como acto lúdico. La fractura sociohistórica que Schiller detecta encuentra su expresión más acabada, encuentra su expresión más extrema en Kant y en la Revolución Francesa. En la fundamentación, una vez más volviendo, en la fundamentación, Kant daba testimonio en su intento por fundamentar la libertad, un concepto que no tiene sustento en el mundo empírico, da cuenta de cómo para poder salvar a la libertad es necesario considerar al ser humano desde dos puntos de vista. El ser humano como un fenómeno de la naturaleza, y en ese sentido el ser humano como un ente empírico, y el ser humano como un ente neuménico, un ente que como inteligencia es capaz
de actuar en oposición incluso contra aquellas cosas que él desea, que él quiere. En ese sentido, la revolución kantiana a nivel antropológico lo que planteaba era un choque entre dos dimensiones constitutivas del ser humano que no estaban enfrentadas entre los griegos, al menos entre los griegos que Schiller interpretaba. Y la Revolución Francesa era el otro punto. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa, al ensalzar la razón, al ensalzar lo colectivo, terminaba por subordinar a lo individual, a lo particular, a los dictados de lo universal, ¿no? En ese sentido, parecía que la Revolución Francesa lo que hacía era llevar al extremo el aparente, yo discutiría un poco, ¿no?, dualismo, pero la aparente colisión de naturalezas que Kant había detectado del ser humano. La revolución la llevaba a sus extremos políticos más intensos, ¿no? El individuo quedaba subordinado al Estado, precisamente. Y entonces el individuo empieza a contemplarse, empieza a comprenderse así como un engrane de una maquinaria muchísimo más grande, muchísimo más amplia, como un medio, paradójicamente, para un fin mayor, ¿no? Esto lo expone muy bien Safransky, dice, es que lo que están viendo los sucesores de Kant, ahí podemos encontrar a Hegel, podemos encontrar a Fichte, podemos encontrar a Schiller, es que la razón, si bien tiene un potencial emancipador sorprendente, también puede ser tiránica, también puede ser despótica, también puede llevarte a la colisión contigo mismo. Y la pregunta es justamente, si la filosofía kantiana y la Revolución Francesa no representan la solución a la fractura, lejos de sanar la herida que la propia cultura moderna abrió dentro de sí misma, ¿a qué tenemos que acudir? ¿Regresamos a los griegos? ¿Nos volvemos a poner toga y nos ponemos otra vez a luchar con aceite y revivimos el banquete de Platón? La respuesta, y ese es motivo igual de discusión, ¿no?, pero para mí la respuesta, para mí en este punto Schiller no es un romántico, o al menos no en el sentido parco de la palabra, de regresemos a un pasado idealizado, pasado que se perdió, que ya no es más, que no habita sino más que en el pasado, que volteamos a ver con nostalgia. La cuestión es la siguiente, por favor. Lo estético como juego. Schiller nos dice lo siguiente: la belleza es el objeto común de ambos impulsos, el impulso racional y el impulso sensible, eso lo digo yo. Es decir, del impulso de juego. Él justifica por completo este nombre, ya que acostumbra a denominar con la palabra juego todo lo que no es ni subjetiva ni objetivamente arbitrario y que sin embargo no coacciona ni interior ni exteriormente. Es bastante llamativo que Schiller utilice la palabra juego, en alemán Spiel, y en este caso nos hable del impulso de juego, Spieltrieb, si mal no recuerdo. Porque precisamente lo que Schiller está viendo es que, por un lado, la Revolución Francesa, si bien se presenta como la revolución sustentada en la razón, esta idea de Robespierre de sustituir, ¿no?, el culto a Dios por el culto al Ser Supremo, el culto a la razón, si bien la revolución se presenta como el acontecimiento racional por excelencia en el mundo moderno, termina por incurrir en algo que es imperdonable: instrumentalizar al ser humano, instrumentalizar sus capacidades, volverlo un engrane dentro de una maquinaria muchísimo mayor. En una época que aparentemente ha convertido a la utilidad, y diríamos para nosotros, a una época que ha convertido en el ídolo, en el centro en torno al cual tiene que girar toda la vida humana, la producción de valor, la monetización de nuestros pasatiempos, el juego parece revelarse como algo trivial, pero dice Schiller, no, yo utilizo la palabra juego no para trivializar la experiencia estética, sino para hablar de una posibilidad que nos da la actividad lúdica, la de reconciliar, la de sanar aquello que aparentemente ha quedado fracturado. Creo que esto lo explica bastante bien este pequeño fragmento de esta película. Lo coloqué ahí justamente. Entonces, si podemos darle.
Se me fue a escapar la referencia. No pasa nada. Justamente la parte más importante, y con esto retomo, podemos pausar ahí si gusta. Las mentiras siempre dicen la verdad. Justamente cuando estaba leyendo a Schiller y lo escuchaba, lo leía, lo leía hablando sobre el impulso de juego,
pero mi mente esta peculiar escena de una pequeña comedia romántica, ¿no? Y la cuestión es la siguiente, creo que lo que ilustra esta escena es lo siguiente. Schiller, cuando habla del juego, está hablando de una actividad, de lo lúdico, como una actividad que no es errática, pero tampoco es mecánica. Es decir, para Schiller, el juego, la actividad lúdica, tiene el potencial de reconciliar el impulso de la razón, los impulsos racionales, con los impulsos empíricos. ¿Por qué? Porque si bien en el juego lo racional ponen algunas normas, lo racional surge para establecer ciertas normas, no lo hace para tratar de coaccionar al otro, sino lo hace de manera orgánica, lo hace dentro del propio juego. Y por otra parte, lo empírico, lo emocional, surge también, pero no para subordinarse, sino para caminar de la mano de lo racional y ambos justamente crear ese momento de juego espontáneo, ¿no? Justamente es muy llamativo porque el momento en el que dice, me encanta ver a los niños. Un niño está en el parque, ve a otros y de repente se acerca de una manera completamente espontánea y le dice, ¿jugamos? ¿Alguna vez cuando eran niños hicieron eso? Yo sé que a lo mejor estoy viendo como que nos vemos muy atrás en el tiempo, pero nunca pasó, o tienen como esa experiencia de recordar cuando en su infancia se acercaron a otros niños en el parque, niñas, y simplemente empezaron a jugar. Pasa, lo veo con mis sobrinos, los vemos en el parque, lo vemos en todos lados, ¿no? Entonces justamente lo que ilustra esta imagen es justamente eso, vamos a jugar, pero no lo vamos a hacer de manera errática. El juego no es errático, no es algo que surge de la nada y se disipa para todos lados. Es algo que se norma a sí mismo, que sigue ciertas normas, pero que no tratan de coaccionarte como las normas morales lo harían desde la perspectiva kantiana. Y donde lo empírico tampoco se desboca, sino que colabora, juega, se reconcilian en el acto de juego, precisamente. Y ahora, tomando en cuenta esto, ¿qué pasa con la experiencia estética? Porque aquí nos está hablando precisamente Schiller del impulso de juego, de este deseo tan humano que hay en nosotros de jugar, ¿no? Y ahora uno podría pensarlo, ¿no? Pienso mucho en este ejemplo. Hoy en día, en cualquier canal de YouTube, TikTok, etcétera, etcétera, podemos encontrar a personas que juegan videojuegos, ¿no? Me gustan los videojuegos, son divertidos. Claro que yo soy old school, pero me gustan los videojuegos. Y parecería que hoy en día, y lo digo desde la perspectiva de mi sobrino adolescente, parece que hoy en día el interés por jugar en línea tiene que venir casi acompañado de un interés por monetizar tu acción en línea, precisamente. El juego se convierte en algo mecánico en ese entonces, ¿no? Tengo que seguir ciertas estrategias justamente para poder monetizar la acción, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa justamente con la experiencia estética? La siguiente, y con esto ya nos vamos aproximando al final. El arte como apertura, un nuevo espacio de experiencia. Y esta es probablemente una de las imágenes, una de las frases más célebres de Schiller. El ser humano solo juega cuando es humano, en pleno sentido de la palabra, y solo es enteramente humano cuando juega. Para Schiller, el impulso racional tiene como objetivo aquello que es universal e imperecedero, y el impulso sensible tiene por objeto aquello que es particular y perecedero, precisamente. El arte, sin embargo, tiene por objetivo algo que es más amplio que esos dos polos, la belleza. Y en la belleza, dice Schiller, es donde se da la posibilidad de un juego pleno entre esas dos facultades. ¿Por qué? Porque la belleza nos lleva a abrir espacios de experiencia que no están subordinados a la utilidad. La belleza y el juego nos permite abrirnos espacios de experiencia donde no estamos actuando para buscar un fin último, donde no estamos buscando instrumentalizar nuestra experiencia o instrumentalizar lo que percibimos nosotros como bello. O, ¿por qué no?, lo que nosotros intuimos o experimentamos como decadente, como trágico, como doloroso. En la belleza y en el arte se da esa posibilidad de abrir espacios donde simplemente el hecho de tomar una fotografía una noche por la tarde nos permite justamente jugar con las expectativas, ¿no?
Por ejemplo, la fotografía para mí es algo muy interesante, porque la fotografía permite, por un lado, retratar la experiencia particular de aquel que toma esa foto. Tomamos una foto, la subimos a redes, y esa foto viene cargada de significado para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando esta foto llega al encuentro con otros espectadores? ¿Qué pasa cuando esta foto llega al encuentro de otras personas y estas personas la vuelven suya o la rechazan simplemente? La fotografía tiene algo muy interesante que creo que es intrínseco a todas las formas de arte: la capacidad de abrir un espacio para compartir experiencias. Para compartir experiencias que nos llevan a esa experiencia o esa parte del juego del ser humano. ¿Ustedes qué pensarían al ver esta fotografía, por ejemplo? Alguien la postea, ¡pam! ¿Qué es lo que les viene a la mente? ¿Qué es lo que les dice? O si no les dice nada, también es posible. ¿Qué es relacionar con alguien? Una noche en la ciudad, una cenita, una cerveza, una pizza. ¿Qué más les dice esta foto? Y si no les dice nada, también es válido. O sea, que se ve linda, ¿no? Justamente. La siguiente, por favor. En ese sentido, la gran perspectiva de Schiller, o la gran apuesta de Schiller, es que el arte, en una época que se ha volcado hacia la instrumentalización del ser humano, hacia la instrumentalización de las capacidades y de las cualidades humanas, la posibilidad de abrir espacios de experiencia que no estén subordinados a la relación medios-fines es completamente contravenir o completamente transformar ese entorno que nos dice produce. Transforma tu actividad en un producto mercantilizable, politizable, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta otra fotografía, ¿qué utilidad tendría? Hablando en términos fuertes de utilidad, más allá de adornar o más allá de transmitir algo, un pequeño mural como este. Este mural yo lo encontré en una visita a Guanajuato, precisamente. Para mí fue bastante interesante encontrarlo de repente en la calle, ¿no? Fue algo cotidiano, pero al mismo tiempo, no sé, la figura del Quijote para mí siempre ha sido algo llamativo. Debo reconocer que no la termino de comprender del todo. Pero es llamativa la cantidad de lecturas que se pueden entrecruzar, desde lecturas revolucionarias hasta lecturas más epistemológicas, ¿no? Justamente este curso que están llevando acerca de las enfermedades mentales, me platicó un poquito Efraín, justamente, ¿no? Justamente. La siguiente, por favor. Entonces, para ir cuadrando todo esto, lo que Schiller está viendo en el arte es que el arte tiene el potencial de abrir espacios de experiencia nuevos. Espacios que no solamente permitan la reconciliación a nivel subjetivo, sino la reconciliación a nivel objetivo. ¿A qué me refiero? El arte, a través del juego, a través de la perspectiva del juego, a través de esta experiencia lúdica, permite reconciliar aquello que aparentemente ha sido separado, ¿no? Lo racional opuesto a lo sensible, lo universal, lo institucional opuesto a lo individual, ¿no? Y en ese sentido el arte podría ser para Schiller el punto de partida para lograr aquello que Kant y la revolución no pudieron: crear las condiciones morales para transformar políticamente la sociedad. Eso es brutal, porque Schiller está viendo algo que más adelante Gramsci va a ver. Toda transformación o toda revolución estructural tiende a fracasar, precisamente porque se centran en cambiar el objetivo, se centran en cambiar las estructuras, en cambiar el mecanismo, pero no cambian lo interno, no cambian lo moral, no cambian la experiencia que nosotros tenemos. Claro, podemos ir transitando de partido en partido constantemente, pero si las costumbres no cambian, si las costumbres que se han institucionalizado históricamente no cambian, no hay manera de transformar un Estado corrupto. En ese sentido, el arte lo que nos permitiría es justamente abrir un espacio donde no necesariamente tengamos que estar subordinados a la utilidad, sino donde podamos humanizarnos a través del juego. ¿Por qué está tan mal visto hoy en día que tengamos un pasatiempo, que tengamos una forma de jugar, de relajarnos, de sentirnos
de romper con el, diría Benjamin, de romper con el continuum de un tiempo que parece que nos empuja cada vez más hacia adelante. La siguiente, por favor. Pues bien, y con esto ya voy a ir terminando para que podamos charlar sobre este tema. Un presente dividido. Justamente Schiller, en las cartas sobre la educación estética del hombre, se preguntaba: ¿cuál es el lugar que ocupa el arte en nuestros días? ¿Cuál es el lugar que ocupa la belleza en nuestros días? Para Schiller era bastante, o resultaba bastante triste, bastante melancólico, el hecho de ver que el arte parecía haberse convertido en una cuestión secundaria. Para Schiller resultaba bastante melancólico darse cuenta de que el arte se había convertido en algo de segundo orden, en algo accesorio. Lo importante estaba en el campo político, lo importante estaba en lo racional. El arte parecía quedar relegado a un ámbito en el que no tenía nada valioso que decir o aportar. Entonces, escribe las cartas sobre la educación estética del hombre, del ser humano, para hablar de este tema y preguntarse qué lugar ocupa el arte en nuestros días y qué lugar le puede competir en la transformación y la sanación de esa herida que el mundo moderno abrió. Hoy en día parecería que el análisis que he tratado de exponer de Schiller puede resultar un tanto anacrónico. Y lo que es cierto es que no basta, o no hay que tratar de hacer encajar un diagnóstico en nuestro tiempo presente. Para bien o para mal, nuestra época ya no es la misma de la modernidad temprana de los siglos XVI y XVII, ya no es la misma de la Revolución Francesa. Pero, a pesar de que ya nos separa una distancia significativa de las experiencias que transmutaron la manera o las relaciones sociales, naturales y subjetivas, a pesar de que estamos ya muy lejos de ese horizonte, hemos encontrado o hemos enfrentado un nuevo desafío. Hoy en día parece ser que la experiencia del tiempo se ha acortado de manera significativa. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya no vivimos en la época en la que el mensajero de las estrellas de Galileo fue escrito. Ya no nos sorprendemos ante el descubrimiento de lunas, de cráteres en la luna o de montañas en los planetas. Pero Internet nos ha traído una nueva experiencia de las relaciones sociales y más que nada hoy en día el uso de inteligencia artificial. Hoy en día parece ser que el futuro, que en el siglo XVI, XVII y XVIII se podía intuir todavía lejano, pero como algo completamente nuevo, esa sensación de novedad, esa sensación de que estamos avanzando hacia algo otro, hacia algo nuevo, parece ser que se ha fracturado en nuestros días. Hoy en día surge una tendencia, surge una moda, surge una noticia, y parece ser que nos obliga a ir de reel en reel, de tendencia en tendencia, de hashtag en hashtag, de tal manera que surge algo el fin de semana, pasa el fin de semana y ya se olvidó y surge otra cosa. Ahora es el mundial, antes fue Fofo Márquez, después es no sé qué vaya a venir después, pero algo va a venir seguramente. Entonces parece ser que hoy en día el problema no es únicamente que estamos encerrados dentro de un sistema que nos exige producir constantemente, un sistema que nos dice al carajo con las humanidades, con las artes, hay que procurar cosas que produzcan, cosas que nos vuelvan productivos. Hoy parece ser que no solamente estamos encerrados dentro de los límites de una estructura económica que nos fuerza a ser productivos, sino que también estamos encerrados dentro de las fronteras de un perpetuo presente. Hoy en día ya no podemos imaginarnos el futuro con claridad, y si lo hacemos con claridad, ya no lo vemos como un sueño, lo vemos como una pesadilla. Esta tendencia o este sentido de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Esta idea de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin de los comportamientos que nos siguen encerrando en esa sensación de malestar, ¿no? Y parece que si ya no podemos voltear a ver el futuro con esperanza, parece ser que si el futuro ya está aquí respirándonos en la nuca, como debacle ecológica, etcétera, etcétera, lo único que nos queda es voltear a ver el pasado con cierta añoranza, poner una rolita de Vaporwave, poner un poquito de Synthwave. No lo voy a mentir, yo soy fanático del Synthwave, amo a Calax. Pero parece ser justamente que eso es síntoma de un presente más amplio, un presente que en lugar de fracturarnos, en lugar de solamente fracturarnos y convertirnos en un engranaje, nos convierta también en una especie de entes presentes continuamente. Y no nos queda otra cosa más que mirar constantemente al pasado con cierta nostalgia. El arte que consumimos hoy en día parece ser otra vez el arte de los 80.
parece ser que todo lo que estamos en todo lo que está en este presente nos obliga o nos jala ya, o no, ya nos empuja hacia el futuro, sino que nos jala hacia el pasado, ¿no? Vivimos fracturados una vez más. Y aquí la pregunta es justamente, ¿qué lugar puede ocupar el arte en nuestra vida actual? ¿Existe un lugar todavía para nosotros en este mundo para jugar, para la experiencia estética, para que una foto no sea solamente un recurso para monetizar, un recurso para likes, un recurso para adquirir validez ante la tribu digital? ¿Existe todavía esa posibilidad? Creo que en ese sentido el diagnóstico de Schiller nos da un punto importante para pensar, más bien para reflexionar cuál es el punto de partida o cuáles son los potenciales que tiene el arte como actividad lúdica, no solamente para romper con la continuidad del día a día, no solamente para llegar a casa y ponernos los audífonos y escuchar un poco de música, ¿no? Creo que el arte en ese sentido tiene, y me refiero al arte en todos sus sentidos, ¿no? Puede ser desde la novela gráfica hasta el cine, hasta la literatura, la pintura, ¿no? Y también nos plantea una cuestión. El arte tiene que romper con esa idea de que hay arte alto, alta cultura y cultura baja. Es decir, dejar de ver a la cultura y al arte como un lujo de fin de semana, sino como algo más profundo, algo donde podemos humanizarnos justamente. Algo donde podemos abrir espacios de experiencia para encontrarnos a nosotros mismos subjetivamente, para sanar aquellos males que vienen acompañándonos en el trabajo, en la vida cotidiana, pero también para construir espacios de comunicación comunitarios. Pienso que la fotografía da un ejemplo de esto. La fotografía nos permite justamente arrojar al mundo una experiencia particular para que navegue entre las demás subjetividades. ¿Qué potencial tendría el arte para formar espacios de comunidad, para tejer espacios colectivos que no estén subordinados a esa lógica de la producción? Creo que ese es el punto justamente, y creo que hoy en día, por eso escogí estas dos imágenes para cerrar. La inteligencia artificial nos pone frente a una cuestión bastante particular. Hay una escena en el Fausto de Goethe donde Fausto encuentra un espejo y en ese espejo ve reflejada a una mujer hermosa, quizás la mujer más bella que haya visto en su vida. Y Fausto se siente embelesado, se siente como nunca se habían sentido en su vida. Pero del otro lado está Mefistófeles viéndolo y riéndose, porque lo que está viendo realmente a través del espejo no es otra cosa que su propio reflejo deformado. Por eso Mefistófeles se ríe. Valdría la pena preguntarnos, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial hoy en día se ha vuelto ese espejo ante el cual nosotros nos estamos viendo, mientras un Mefistófeles, en la forma de una corporación, en la forma de Google, en la forma de cualquiera de estas corporaciones, se ríe de nosotros diciéndonos: te estoy dando lo que quieres, no te estoy dando sanación? ¿Cuántas personas hoy en día dejan de lado la idea de ir a terapia, de hablar de sus emociones, de abrirse como seres humanos, para ir con la inteligencia artificial, para que ella les dé o les diga lo que quiera oír? Claro, eso no necesita terapia, simplemente te vieron la cara, cosas por el estilo. No se me viene ahorita un buen ejemplo, pero nuestro presente ha sido trastocado. La manera en la que nosotros experimentamos hoy en día la naturaleza, la manera en la que nosotros experimentamos hoy en día las relaciones sociales, parece haberse transformado radicalmente por el uso de inteligencia artificial, por el boom de internet, de las redes, etcétera, etcétera. ¿Qué espacios tenemos hoy en día para crear? No se trata, como diríamos Schiller, siguiendo un poco la idea de Schiller, no se trata de regresar a un pasado idílico que ya no existe, o que si existe, solo existe dentro de los límites de nuestros recuerdos. El pasado se ha ido. De lo que se trata es de ver a la cara los desafíos que el mundo contemporáneo pone ante nosotros, y en este caso preguntarnos: ¿podemos acudir al arte no solo para encontrar consuelo en nuestra vida, sino también para formar otro tipo de relaciones, para reconceptualizar y redefinir la manera en la que nos relacionamos? No lo pienso exclusivamente como algo privado. Pienso que esto tiene también el potencial de llevarnos a acciones colectivas, precisamente. Pero bueno,
quiero terminar con esto justamente, la última por favor. Y bueno, justamente quiero cerrar con este pequeño cuadro que encontré un día en la Cineteca, cerca de la Cineteca. Ese día, a nivel personal, ese día yo estaba bastante mal. Y fue algo muy especial encontrar esto. Es justamente un poco de lo que les decía. Yo no sé cuál fue la experiencia, yo no sé por quién llora esta persona, yo no sé por quién se está lamentando, pero puedo entenderlo, puedo identificarme con su experiencia. Puedo saber lo que se siente estar así, llorando y decir, ya no quiero llorar más por ti, ya no quiero que el recuerdo me duela, ya no quiero que el pasado, que yo experimento como algo idílico, me siga atormentando. A veces parecería que la única alternativa es dar ese salto al vacío, y quizás el arte pueda ayudarnos a salir del fondo de ese vacío, pero no solamente. Muchas gracias. Ahora sí, ¿alguno tiene alguna pregunta? Comentarios, reclamos, también lo que veo justamente. Bueno, yo sí. Adelante. Primero mencionaste este concepto de fractura en Chile, como que no me quedó del todo claro a qué se refiere. No sé si podrías entrar más en eso. Claro que sí. La cuestión de la fractura es muy interesante porque él utiliza la metáfora de la herida, ¿no? Y es bastante llamativo que en este punto Schiller podría ser considerado como un antecedente de las teorías sociológicas de la modernidad. Estoy pensando en Max Weber, por ejemplo, ¿no? Schiller ve que la modernidad está atravesada por un problema. Y ese problema es justamente se traduce en la idea de un ser humano dividido en dos dimensiones. Por un lado, para utilizar el lenguaje de Descartes, una res cogitans, que es puro pensamiento, y por otra parte, una res extensa, que es puramente física. Y no estoy con esto tratando de decir que Descartes, como algunos enfoques pretenden hacerlo, que Descartes fue el inicio o el punto de partida de esta fractura. En realidad lo que alimenta esta idea o esta fractura que en el lenguaje de la filosofía se ve reflejado es un proceso muchísimo más amplio. Las antiguas lógicas del mundo, que estaban contenidas en un espacio geográfico delimitado, comienzan a romperse. El descubrimiento de nuevos astros muestran que Aristóteles estaba equivocado. ¿Cómo explicaba Aristóteles el movimiento? Decía, es que cada cosa tiene un lugar natural. Y el hecho de quitar algo de su lugar natural implica un acto de violencia, precisamente. Es decir, lo que se está viendo en esta época y desde el siglo XVI es que las antiguas lógicas del mundo se van rompiendo. Y esto no es un proceso impersonal, sino que al momento de que se van rompiendo, también algo dentro de aquellos que la experimentan se va rompiendo, ¿no? Habermas dice en el discurso filosófico de la modernidad, el gran problema de la filosofía moderna es justamente que la filosofía, que los filósofos, los literatos, los poetas, están viendo que el mundo se está transformando en algo radicalmente distinto. Y eso es justamente lo que nos lleva a plantearse ese dilema. Asumimos la ruptura asumimos la ruptura y asumimos los desafíos que ella nos plantea, o tratamos de hacernos como quien está llevado por la corriente a algo concreto. ¿Qué es eso concreto o eso que se presenta como concreto? El pasado. Entonces, ya para no darle más vueltas, este asunto de la fractura tiene que ver con un aspecto experiencial, de experiencia justamente. En ese sentido, los conceptos no son solo palabras que denotan objetos, los conceptos también denotan experiencias, ¿no? Experiencias en el sentido de que a través de los conceptos y del lenguaje, las generaciones pasadas dejan constancia de aquellas cosas que experimentaron, aquellas cosas que sintieron, aquello que les quitaba el sueño, ¿no? En ese sentido se podrían hacer lecturas psicoanalíticas, se podrían hacer lecturas antropológicas, una gran variedad. Pero esa es la idea, que distintos órdenes que anteriormente se daban por fijos empiezan a quebrarse. Y es algo muy significativo porque es parecido a lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, pongo como un ejemplo esto nada más. Las identidades de género durante mucho tiempo parecieron ser algo fijo, parecieron ser algo inerte. Un hombre era esto, aquello, lo otro, la mujer esto, aquello, lo otro.
Pero esas identidades comenzaron a fragmentarse, y no se comenzaron a fragmentar por un factor externo, sino como el resultado de sus propias dinámicas. Voy a retomar una frase del doctor Sergio Pérez. Esas dinámicas ya no están a la altura de su tiempo, fueron rebasadas. Pero ¿qué pasa? Hay resistencia. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo esas identidades fue lo que muchos conocieron. Era la única forma que conocían de relacionarse, ¿no? Y por un lado está esa actitud del no. Agenda woke, nos están castrando, etcétera, etcétera. Y por otro lado está esta idea de cómo lidiamos ahora con eso nuevo que viene, con esas nuevas formas de relacionarse, cuando todo lo que conocía se empieza a decidir. Y es un problema, ¿no? Justamente. Pero bueno, más o menos por no sé si ya quedó un poquito más claro. Sí. Y también hablas de la producción y de los hobbies, ¿no? De los hobbies que no producen. Entonces, yo desde niño he estado rodeado de videojuegos, música, poesía, arte en general, ¿no? Sí. Sin ningún tipo como de intención de producir, sino como solamente ahí está, ¿no? Es algo que está, es para ti. Entonces, me llama la atención este enfoque, por ejemplo, que lo mencionas, ¿no? Con tus sobrinos, que le dan como este enfoque de, pues sí quiero jugar, pero quiero hacer dinero de esto. Como que me parece algo muy curioso. Yo juego porque me divierte, ¿no? Porque, no sé, incluso hay juegos que emocionalmente me han ayudado. O, no sé, pinturas que al verlas me causan cierto impacto emocional, cosas por el estilo. Entonces, también siento que esto de la producción puede llegar a insensibilizar a las personas. Si no produce, no sirve. Entonces, como que se separan, ¿no? La sensibilidad que hay en ciertas cosas con la producción. Exactamente, ¿no? Es decir, no es un misterio que estamos viviendo, y esto independientemente del enfoque que uno tenga, ¿no? Ya sea marxista, ya sea weberiano. Creo que no hay ninguna duda respecto al hecho de que el sistema económico en el que nosotros estamos viviendo y que se vino gestando desde finales del siglo XVIII, principios del XIX, es justamente un sistema que viene cargado de una antropología donde el ser humano funciona como un medio para obtener un fin, ¿no? Tenemos que producir constantemente, ¿no? Y aquí yo creo que habría una gran oportunidad para leer, ya con enfoques más contemporáneos, ¿no? Pienso en Boltanski, pienso en Chapelo, pienso en Wendy Brown, que es un poquito más política, sobre cómo nos ha llevado justamente a una instrumentalización, pero de carácter más brutal, ¿no? Algo que yo creo que el propio Schiller, o sea, ni siquiera podría haber advertido, ¿no? Que es el hecho de que hoy en día la belleza, la experiencia estética, la experiencia romántica, es algo que tiene que estar subordinado al hecho de producir justamente, ¿no? Y bueno, también hay que reconocer esta otra parte, que creo que también es importante mencionarla. Cuando nosotros hablamos del arte, también podemos hablar del arte desde una perspectiva autocrítica, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine, soy fan del cine, me encanta el cine, y me gusta bastante el cine de oro mexicano, justamente. Creo que ahí tiene un valor estético muy llamativo, tiene historias que hablan de un pasado, ¿no? De una forma precisa de cómo era México, justamente, ¿no? Pero también tiene esta otra parte, ¿no? Que el arte, aún el arte que no tiene esa intención, puede llevarte a incomodarte como parte de ese proceso lúdico, ¿no? Cuando ya te vuelves consciente, bueno, es que este cine, lejos de ser una imagen fiel y exacta de un pasado que era idílico, que era Pedro Infante cantándole a la chorreada, qué sé yo, Vicente Fernández como el macho no macho, etcétera, etcétera. Pues eran momentos que tienen que ser cuestionados, ¿no? Y que pueden ser cuestionados abiertamente hoy sin anular esa parte estética. Pienso también, por ejemplo, en los ejemplos como El nacimiento de una nación de Griffith, ¿no? Que es una película muy controvertida hoy en día, ¿no? Por ahí el dilema es, bueno, sin el nacimiento de una nación no tendríamos mucho de lo que eran las técnicas de cámara, etcétera, etcétera, hoy en día. Pero eso no significa que justifiquemos el mensaje, ¿no? Entonces yo creo que también está como esa parte en la que podemos abrir la discusión, o podemos abrir el diálogo, ¿no? La posibilidad de comunicarnos justamente, ¿no? Hay un creador de contenido que me gusta mucho, que habla de cómics, ¿no? Go, el monitor geek, ¿no? Y introduce este personaje que es su primo, ¿no? El primoñero, macho, etcétera, ¿no?
Entonces es muy histórico porque es como un diálogo, ¿no? Acerca de los cómics, acerca de las tendencias actuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, y justamente, ¿no? Parte de algo que a primera vista podría parecer trivial, ¿no? Un cómic, una novela gráfica, etcétera, etcétera. Pero tiene esa parte, ¿no? De invitar al diálogo interno, pero también al diálogo con los demás, ¿no? Entonces, no sé, son varias ideas ahí, pero creo que también hay enfoques contemporáneos. Pienso, por ejemplo, en Boltanski, en Chapelo, esos autores que manejan un poquito más la doctora Maetía, ¿no? Pero pienso un poquito en eso. ¿Algo más? Pues yo tengo un par de Sí, preguntas. Muchas gracias por la presentación, Roberto. Quizá no son exactamente lo que pretendías hacer, pero me gustaría tratar de presionar a ver si puedes decirnos algo al respecto. Digamos, parece que asumes que hay una cierta relación entre la experiencia estética, el arte y la salud mental, la locura, ¿no? Digamos, la historia de cómo se han conectado estas cosas es complicada, pero ¿tú encuentras que hay ahí alguna manera que resulte interesante de explorar cómo, no sé, quizá la locura puede ser un detonante de la creatividad artística, o de algún modo el arte puede ser una manera de enfrentar dificultades a nivel de salud mental, sea por medio de la creación, sea por medio de la experiencia del espectador. No sé, ¿esto es algo que hayas tratado de abordar en tu presentación? Sí, yo creo que es una pregunta muy legítima y muy justa, precisamente. ¿Por qué? Porque mi intento original era justamente ir por esa vía, ¿no? Y analizar quizás casos clínicos, experiencias específicas donde el arte hubiera contribuido justamente a los procesos de sanación individual. Lamentablemente aquí debo reconocer que me ganó un poco más el sesgo de la filosofía política y lo llevé más hacia la cuestión de carácter social. Sin embargo, yo creo que es una pregunta legítima, justamente porque desconozco exactamente, es un campo que apenas estoy abordando, la historia del concepto de locura, que es un poco, lo intuyo a través de Foucault, por ejemplo, de los trabajos de Foucault precisamente, pero es un continente en el que aún me falta abordar. Sin embargo, creo que ahí hay una cuestión que valdría la pena también explorar con mayor detenimiento. Por un lado, ¿qué entendemos como locura precisamente? Trataba de aludir un poco con la imagen del Quijote, ¿no? El Quijote es este ser humano, este hombre, este caballero, que justamente a finales de una época, al final de una época, que es la época de la caballeresca, cae en la locura precisamente tras consumir un montón de literatura caballeresca, ¿no? Y pensándolo desde esta perspectiva podríamos formularnos la pregunta: ¿de qué manera la forma en la que se han transformado las relaciones sociales, políticas y humanas al día de hoy, gracias al detonante de Internet, a los detonantes al desarrollo de la inteligencia artificial, ha contribuido al incremento en casos clínicos de salud emocional, ¿no? Digo, es una pregunta que surge apenas en este momento, no tengo los datos empíricos, pero creo que en ese sentido podremos plantear esas dos cuestiones. ¿En qué medida las situaciones actuales han permitido que se incremente radicalmente el número de casos clínicos diagnosticados con un problema emocional o con un problema de salud emocional? Y dos, ¿en qué medida el arte a nivel personal, a nivel subjetivo, puede permitirnos acceder a formas alternativas, a formas de tratar, quizás no de tratar, aquí no tengo el conocimiento, quizás no de tratar directamente, pero sí contribuir a que haya un proceso de sanación, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el cine, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la pintura, ¿no? Tengo entendido que en ciertos contextos la pintura puede ayudar o puede contribuir con las personas que viven con ansiedad, con estrés, etcétera, etcétera.
Entonces, yo creo que ahí se abrirían dos preguntas que legítimamente tendría que comprometerme yo personalmente a contestar más adelante. A lo mejor ahorita no tengo les digo, la verdad es que me ganó esa parte de llevarlo más a la parte de la experiencia social y política, pero creo que son dos puntos que valdría la pena mencionar, porque digo, no todo es macro, no todo se desarrolla en la esfera de los mecanismos institucionales, ¿no? También qué pasa con nosotros a nivel individual, ¿no? Pienso también un poco en esto que comentabas, ¿no? A veces siento que está como que es esta doble tensión, ¿no? Por un lado, el impulso de tienes que ser productivo constantemente, pero por otro lado, el impulso de tienes que politizarlo todo, tienes que llevarlo todo al campo político, o no eres de izquierda, ¿no? O no eres lo suficientemente comprometido, ¿no? Tienes que hacer crítica del mundial, porque si no, no eres de la izquierda que está ahí luchando. Pero también tienes que disfrutarlo porque es un evento, etc. Justamente otra vez más esa fractura, justamente, ¿no? Entonces, siento que es algo también en lo que yo caí, precisamente, ¿no? Tienes que llevarlo hacia ese terreno, pero no significa que no hay otros terrenos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros a nivel subjetivo? Yo mismo, ¿en qué medida he descuidado, por ejemplo, ¿no? Por estar pensando en lo macro, por estar pensando en la lógica política y social, he descuidado aspectos de mi propia salud personal, ¿no? A veces es agotador, ¿no? Estar viendo constantemente estas partes, ¿no? Y no te hace tibio, ¿no? No te hace alguien indiferente, que te quieras alejar un momento, ¿no? Buscar otros espacios, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que realmente es una pregunta que más adelante, yo desde ahora tengo que comprometerme más adelante, pues justamente a responderla, ¿no? Precisamente. Bueno, un poco con el ejemplo que pones, dando seguimiento a esto, antes de otra pregunta que te quiero hacer. El ejemplo que pones del Quijote no sería justamente el ejemplo de alguien a quien el contacto excesivo con el arte perjudicó a nivel de su salud mental. Digamos, no siempre la relación es benéfica en ese sentido. Sí. Y es una pregunta también muy interesante, porque justamente el encuentro con el arte en este caso nos lleva a una subjetividad fracturada, precisamente, y no necesariamente por estar, digamos, en una relación de medios fines, ¿no? Sino que es una relación con la literatura que lo lleva justamente a perderse en la locura, ¿no? Pienso en otro ejemplo paradigmático de esto, por ejemplo, en Hölderlin, ¿no? El poeta del romanticismo, que lo dice Safransky, migra a la locura, ¿no? Precisamente. Y también creo que podríamos plantear esa analogía, sería muy interesante, ¿no? Porque a veces el arte, lejos de ser una respuesta, como tal vez Schiller lo veía, puede ser también un motivo para el escape, ¿no? Vemos, por ejemplo, el Quijote, ¿no? Escapa. Y es interesante porque el mundo de la caballeresca que él leía ya no existe, se ha ido para siempre, ¿no? ¿Y qué me queda? Bueno, me voy a las novelas, ¿no? Y me hundo más en la locura. Hölderlin se refugia en la locura y en la poesía porque el mundo a nivel personal, la historia de Hölderlin, sus desamores y desencuentros es desgarradora. El propio Hölderlin se desgarra a nivel individual y no le queda otra opción forzosa o no forzosamente más que migrar a la locura, ¿no? O refugiarse de alguna manera en la poesía. Pero a veces la poesía puede ser tan trágica y desgarradora que no ayuda en nada, ¿no? O que nos lleva más bien como a esa otra parte. Bueno, mi segunda inquietud no tiene tanto que ver con el asunto de la salud mental, más bien hay algo acerca de la manera en que caracterizas a la experiencia estética a partir del juego, usando las ideas de Schiller, que, digamos, en la época contemporánea me genera algunas inquietudes. Digamos, es cierto que la experiencia de jugar tiene rasgos que asociaríamos a la experiencia estética, pero actualmente, digamos, hemos configurado muchísimas actividades con esa estructura, la de los juegos. Eso les da un increíble poder motivacional. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo idiomas, Duolingo, ¿no? Como si estuvieras jugando, o cuando cumples metas de hacer pasos diarios. Digamos, no son juegos, pero
Se han implementado cosas que las hacen parecer juegos. Y bueno, en la visión que nos compartiste, sugieres que eso enriquece nuestra experiencia de alguna manera. A mí me preocupa que a veces parece que la deforma. Digamos, cambia el tipo de agentes que somos cuando, en lugar de hacer las actividades por sus fines, las empezamos a ver como si fueran juegos. ¿No crees que eso sería problemático de pensar a la experiencia del juego como algo valioso? Es una pregunta también muy interesante y muy justa, precisamente porque cuando Schiller habla por ejemplo, del impulso del juego, él lo está viendo en contraste con la filosofía de Kant, ¿no? Y lamentablemente, y esto es algo que en Schiller creo que la idea del juego queda un tanto difusa precisamente. Es claro que Schiller contrapone la idea del juego a través de la experiencia estética con la idea de utilidad, precisamente, ¿no? Con esta idea de abrir espacios que no sean subordinados a la lógica, medios, fines. Pero lamentablemente no queda más claro a qué se refiere él como juego. De alguna manera intuyo que él está tratando de resemantizar la palabra juego, ¿no? Resemantizarla y llevarla por otro, digamos, por un camino más cercano al terreno del arte, precisamente. En ese sentido, yo creo que Schiller, lo único que sí nos podría en ese sentido decir, es que el espacio del juego es un espacio que está configurado dentro de la experiencia del arte, precisamente, ¿no? Y lejos de tratar de llevar este espacio o esta estructura del juego a otras experiencias donde quizás ya no tenga nada que ver, pues habría que tener bien definido cuál es el espacio del juego y cuál es el lugar del arte, el lugar que ocupa el arte dentro de este proceso lúdico, ¿no? Porque algo que es interesante con Schiller es que él no renuncia a la modernidad, no dice la modernidad tiene que ser deshecha, tiene que ser tirada a la basura, ¿no? La modernidad también implica experiencias de las cuales ya no podemos deshacernos, ¿no? La racionalización del derecho, la racionalización de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, definitivamente hay aspectos o digamos espacios que no se tienen que estar subordinando, que no tienen que ser adoptados según la lógica del juego, precisamente. Creo que quizás no tendría mucho sentido si lo vemos schillerianamente, ¿no? Llevarlo ahí, pero creo que es una preocupación legítima precisamente porque el juego también se puede deformar, es decir, el juego no es inocente. El juego también se puede deformar, así como el arte no es inocente, que creo que a veces es el riesgo que tenemos con este tipo de autores. El arte, el juego y la experiencia estética no son inocentes precisamente. Lo mismo pueden llevarte a lógicas donde trastocan nuestra experiencia, una experiencia que no necesariamente es de juego, que nos cambia, que nos transforma, pero quizás no para bien. Creo que es algo que tengo que reflexionar un poquito más, pero creo que también creo que es algo que tengo que reflexionar más, pero estoy de acuerdo con esa parte. Quizás habría que ir más allá de la órbita de Schiller. Creo que da elementos interesantes para pensar este problema, pero pues sí, ¿qué pasa con esas lógicas? ¿Qué pasa con lo que Schiller ya no vio y con lo que ya no nos basta con repetir el diagnóstico, sino con buscar otros puntos de partida u otros análisis que pues no podemos encontrar con un autor del siglo XVIII? Gracias. No, al contrario. Bueno, quizá en un punto específico de la presentación, me vino a la mente el concepto de Walter Benjamin de Laura. Sí, en su ensayo Laura de arte, en la época de su cultura técnica, justo me surge esta duda de hasta qué punto se puede salvaguardar el carácter no artístico, sino tal vez de la implementación del juego en el cine y la fotografía, que son los aspectos que estudian en esta obra, que puedan no solamente fungir como este espacio de juego, sino también sin que pierda lo que entiende Benjamin por aura, y sobre todo que en esa reproducibilidad técnica existe también
un valor de suyo, de experiencia estética, porque pareciera que cómo es que se reproducen, tanto la fotografía como el cine, hace de ellos ya productos que se llevan a masificar. Entonces, parece que ahí, al menos desde la postura de Benjamin, no hay de forma plena un sentido artístico y por lo tanto de juego en la fotografía y el arte. Entonces, no sé cómo podríamos trabajar con eso. Es una pregunta interesante porque uno de los, creo que, por ejemplo, no hablábamos de ciertos temas que en lengua española no tienen no tienen mucho, ¿cómo decirlo? Mucho punch, mucha atención. Creo que justamente una de las relaciones que poco se ha explorado, al menos en lengua española a veces, es cómo los planteamientos de Schiller, que bueno, no solamente en esta obra, no sobre las cartas sobre la educación estética del hombre, sino también en otros, en su obra poética, en las cartas de Callas, etcétera, etcétera, influyeron, ¿no?, en estos pensadores posteriores como Benjamin, ¿no? Y digo, es llamativo porque para Benjamin esos planteamientos, no solo de Schiller, también Novalis, Schleiermacher, Hölderlin, todo esto seguía muy presente en el aire, ¿no? Benjamin nace a finales del siglo XVIII, no, siglo XIX, principios del XX más o menos. Entonces todas estas propuestas, todos esos enfoques estaban todavía muy presentes en el aire, ¿no? En ese sentido, el tema de Benjamin el Aura a mí particularmente me resulta a veces un tanto enigmático, ¿no?, por el lenguaje en el que él se desenvuelve y demás. Yo creo que, pensándolo, por ejemplo, el tema de la reproductividad técnica del arte, que es, bueno, como yo lo entiendo, es como este proceso en el que una obra de arte se va desgastando mientras más se va volviendo reproductible, mientras más va introduciéndose en el mercado por ejemplo, en el mercado del arte, ¿no?, como algo que puedes adquirir, intercambiar, etcétera, etcétera. Para Schiller sería un ejemplo de cómo el arte no se salva de ser instrumentalizada, cómo el arte puede llegar a ser, que es de hecho lo que él estaba viendo en ese momento, en el momento en el que él estaba viviendo, porque el gran problema para él era cómo el arte terminaba por ser algo de carácter secundario en el mundo, cómo el arte terminaba por ser algo completamente ajeno al ser humano, algo completamente secundario, de adorno, un lujo de fin de semana precisamente, ¿no? Y entonces la idea es, bueno, hay que reivindicar al arte, pero quizás habríamos que pensar nosotros, hay que reivindicar al arte y a la experiencia estética, pero sin caer en el otro extremo, en pensar que el arte por sí misma va a ofrecernos todo, ¿no? Creo que el profesor Marx ya lo mencionaba de una manera muy lúcida, ¿no? ¿Qué pasa cuando el propio arte te induce a la locura? ¿Qué pasa cuando el propio arte, cuando es trágico, cuando es desgarrador, te lleva a refugiarte y a aislarte más, a un estado como de desconocimiento del mundo y de los otros, precisamente, ¿no? Eso realmente no lo había reflexionado muy bien, pero creo que por ahí podría venir también una crítica y una manera de pensar una vez más, ¿cuál es el lugar del arte como en nuestra sociedad, ¿no? Si es que realmente el arte hoy en día podría tener el potencial que Schiller vio, que también es algo que a lo que hay que estar abiertos a la posibilidad. Digo, yo estoy explorando a Schiller desde hace 2 años, no tengo tanta trayectoria con él, pero es algo que me parece muy interesante porque me lleva también a esas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa ahora en un contexto en el que nosotros le pedimos a ChatGPT, a Meta, a cualquier inteligencia artificial, oye, créame un cuadro de tal, ¿no? Por ejemplo, que también, ¿no?, tiene sus limitantes. Hay una frase de Feuerbach en La esencia del cristianismo, ¿no? Dice Feuerbach: parece ser que para estudiar al cristianismo hay que volver a un punto en la historia en el que la Iglesia todavía no entretejía los mirtos de Venus sobre la corona de espinas de su esposo celestial, ¿no? A mí se me hace una imagen muy potente. No sé por qué nadie la ha plasmado en pintura, ¿no? Esa idea de ver a Cristo coronado de espinas y de repente los mirtos de Venus floreciendo y a Venus, ¿no?, naciendo en la... O sea, es una imagen para mí muy potente, ¿no? Traté de pedirle a una IA, ¿no? Oye, crea una imagen a partir de esa cita de Feuerbach, ¿no? El resultado fue lamentable, me dijo abiertamente: parece ser que estás tratando de mezclar elementos muy sensibles, ¿no? Entonces no puedo darte como una imagen, ¿no? Entonces justamente creo que si tuviera las habilidades de la pintura, creo que me correspondería hacerlo, ¿no? Pero justamente es eso, parece ser que el arte en nuestros días se ha vuelto algo no solamente secundario,
secundario, sino banal, ¿no? Ha perdido esa parte o esa aura, justamente porque hoy en día nos podemos acercar a cualquier motor de búsqueda inventado por IA y pedir que nos cree cualquier cosa dentro de los límites de lo permitido, ¿no? Entonces eso ya también nos plantea una pregunta, nos plantea un horizonte de comprensión. La IA no es absoluta, la IA no es un Dios, tiene límites y esos límites los podemos rebasar nosotros mismos a través justamente de algo más potente, ¿no? Que es el sentido de creación, pienso desde ahí, pero también Benjamin es un autor para mí todavía muy enigmático, pero creo que también podríamos verlo desde esa perspectiva. Bueno, solo así como comentar Sí. respecto de lo que comentaban de hasta qué punto el arte es realmente como, por decirlo en palabras simples, una ayuda en este proceso de salud emocional o mejor una cosa que perjudica. El Quijote me parece todavía un ejemplo un poco lejano y creo que hay al menos de algo que se me viene a la mente son justamente ejemplos de dos situaciones. Tal vez no tenemos estadísticas, pero tenemos estos ejemplos de que de hecho es una cosa que ocurre en ambos casos, o sea, tanto actúa como cura o paliativo y como una especie de catalizador hacia algo peor, que en este caso se me ocurre en las frutas de Johann Werther, igual en Goethe. Ahí lo que desató per se como obra de arte en el periodo en el que estaba pues fue una ola de suicidios a raíz de su obra, o sea, inserto en su tiempo ese fue lo que provocó, dado que pues, muchos se identificaban con el personaje de Werther, de toda esta relación con Carlota, Alberto, etc. Que se sabe que también tiene su carácter autobiográfico, siendo no desde quien se suicida, sino algo cercano, quien es político. Y por otro lado, quizá un ejemplo más contemporáneo, que tal vez quiero pensar, me aventuro a pensar que ya has escuchado a Daniel Johnston. Ahí está en Hi, How Are You? Me parece que su primer trabajo. A través de la música encuentra justo este paliativo para no recobrar, pero al menos encaminar esa, digamos así, cordura que se le desvanecía entre las manos. A través de la música que era tal vez muy poco producida, que no se estaba masificando, pues era él quien grababa, quien invertía en su propio arte. Es que logró tener una vida, si bien no podemos catalogarla de plena, una vida muchísimo más larga de lo que se esperaba en un primer momento, siendo que era una persona que luchaba con varios trastornos mentales. Entonces están estos como dos ejemplos en los que el arte ayuda y los que perjudica. Y quizá aquí sería explorar tal vez sí en qué casos, porque siento que al verlo, como dices, en un sentido más macro, olvidamos los ejemplos a nivel micro y es que no podemos ver no solamente sus particularidades, sino la ocurrencia de esas mismas particularidades que podrían estar compartiendo y que nos podrían llevar a un nivel macro. Entonces, creo que por ahí también puede ir la discusión, pero eso es un comentario más. No, yo creo que tienes toda la razón, ¿vale? Justamente. Creo que es también parte de esto de, por un lado, ¿no? Desde el punto de vista del estudiante, del científico, del investigador, pues darse cuenta, ¿no? De que los enfoques no son absolutos, ¿no? Justamente, de que realmente hay aspectos que se escapan, ¿no? Y justamente creo que esa es una de las grandezas
de que hoy en día, o sí, una de las grandezas de que hoy en día la filosofía no se puede hacer al margen o de espaldas a las ciencias sociales, ¿no? Justamente la hiperespecialización del conocimiento, esa puede ser también una crítica a Schiller, eso que llamaba hiperespecialización, pues no es negativo realmente, ¿no? No completamente, porque mientras más se va perfilando el conocimiento, en este caso de, por ejemplo, ¿no?, de la salud emocional, de los posibles trastornos, y así, o incluso, ¿no?, el diálogo en torno a la manera en que conceptualizamos esos fenómenos, porque bueno, el concepto de trastorno ya tiene ciertas implicaciones, esto lo comentaba Efraín en algún momento, ¿no? El concepto de enfermedad mental ha sido muy discutido porque puede ser estigmatizante y entonces reproduces algo más, o sea, realmente no. Justamente eso permite recoger, ¿no?, tener dentro del horizonte, más bien, incorporar a tu discurso elementos que están dentro del horizonte de experiencias más particulares de las ciencias sociales, ¿no? Y no solamente de las ciencias sociales como ciencias descriptivas, interpretativas, sino también como casos de intervención particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la psicología clínica, en el caso de las nuevas terapias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que tienes completamente la razón en ese sentido. En ese sentido yo tengo mucho que aprenderte, particularmente. Sí. Digo, al final de cuentas pues aprendemos realmente de los diálogos, ¿no? Y es, yo creo que es justamente una de las ventajas, una de las virtudes de que estén armando este tipo de seminarios, ¿no? Porque son temas que no solamente son relevantes, sino que también son desafiantes para personas, por ejemplo, en mi caso, que yo vengo ya muy de esta línea de filosofía moral, política, que había pasado años trabajando otros temas, pero que me gustaría involucrarme y ver justamente cuáles son los puntos ciegos de mi propio enfoque, ¿no? Por ejemplo, esta parte de las experiencias particulares, pues eso es algo de lo que ya Schiller ya no nos dice nada realmente, ¿no? Nos da ciertas líneas para ver, pero justamente se nos olvida que lo macro, y a veces necesitamos que un aval, que un profe macro nos recuerde, ¿no?, que están esas partes que a veces se borran desde la perspectiva macro, ¿no? Tampoco caer en un esteticismo, ¿no?, que también sea como el otro extremo de no, todo tiene que ser arte, todo tiene que ser artístico, ¿no? Y entonces y también es una pregunta legítima, ¿hasta qué punto hemos llegado a estetizar actos de violencia? ¿Hasta qué punto ¿cómo? Como tesis, ¿no? Que de hecho es lo que tú comentabas la otra vez, ¿no? Sí, es que, bueno, al menos a mí esa película en particular, no en tanto que película, sino la narración que desarrolla Amenábar ahí, me parece una cosa loquísima, o sea, espectacular en el sentido de que justo nos está presentando una realidad que pensábamos irreal. La mercantilización de los cuerpos más allá de su productividad, en tanto que seres que producen. Y ahí ya nos pone de por medio tal vez la primera lectura, y por ahí algunos comentarios que dicen que esa lectura errónea de Foucault, que puede ser la biopolítica, que en realidad es la que nos presenta aquí en Membe, de la necropolítica. Y por eso a mí me parece también una cuestión súper importante trazar al menos ahí una línea que nos diga en qué momento algo deja de ser estético, porque también está esta cuestión de una estética de la muerte, pero de la muerte violenta. Y cuando eso se convierte en un producto, ¿es realmente una experiencia estética? ¿Se queda en el terreno de lo político? ¿Está en ambos? Y si está en ambos, ¿cómo se debe abordar? ¿O cómo es que de hecho se está desarrollando? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Son muchas preguntas que surgen a partir de este choque aparente entre las ramas mismas de la filosofía, ¿no?, que nos han enseñado que cada una por su lado, y pues no, llega un momento en el que justo un punto de la historia en la que pues convergen, y en este sentido por eso a mí también me pareció una cosa maravillosa que nos presentara una perspectiva estética, porque al menos ahora en cuestiones de salud mental nos ayuda a
dar no solo los medios o las posibilidades de tratamiento, si se quiere ver así, sino también la experiencia misma de la salud en otros medios, que no tengan que ser necesariamente desde la normatividad, que es donde se centra Foucault, por ejemplo. ¿Te dejaste de No, pues simplemente pues muchas gracias, de verdad. La verdad es que aprendí bastante. Y bueno, ya nada más para cerrar mi intervención, pues recordar un poco lo que decía en algún momento la doctora Dulce María Granja, ¿no? Que justamente aprendemos en comunidad, ¿no? Y algo que a mí me enseñó ella justamente es que en el diálogo, en las críticas, pues uno justamente tiene como esa oportunidad, ¿no? De aprender qué es lo que su enfoque no está considerando, pues para seguir avanzando, ¿no? Al final de cuentas parece que esto a veces es una tarea infinita, ¿no? Pero pues qué mejor que hacer algo infinito en compañía en buena compañía, ¿no? Y de gente que dialoga contigo. Gracias. Gracias.